Remesón en la cúpula policial. El presidente Guillermo Lasso pide la renuncia a los altos mandos y dispone la desvinculación de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce. Sepultados los restos de María Belén Bernal en medio del dolor y pedidos de justicia. La ONU condena el crimen y muestra su preocupación por los femicidios en Ecuador. Intervención militar y de la policía en Sociovivienda 2. En el noreste de Guayaquil, deja como resultado el decomiso de 7 toneladas de droga, explosivos, armas y municiones de las bandas narcocriminales que operan en el sector. En lo internacional, aumentan las víctimas por la represión a las protestas contra el régimen en Irán. Hay manifestaciones en al menos una docena de ciudades, tras la detención y muerte de una mujer a manos de la policía. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo con información destacada de este viernes 23 de septiembre. Remesón en la cúpula policial. El presidente Guillermo Lasso solicitó a los mandos que presenten sus bajas y dispuso la desvinculación inmediata de 2 generales. Son los primeros cambios tras el femicidio de María Belén Bernal ocurrido dentro de la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre. Paul Romero con esta noticia. 12 días después del femicidio de María Belén Bernal, el presidente Guillermo Lasso anunció las primeras bajas de la Policía Nacional por este caso que conmovió al país. El mandatario estuvo ausente durante la crisis y esta tarde, a su retorno de Estados Unidos, escribió en su cuenta de Twitter: he solicitado a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas. El gobierno nacional valorará su permanencia en la institución. Además, he dispuesto que los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución. En la mañana, el general Ponce, quien se desempeñaba como director de Seguridad Ciudadana y Orden Público, se despidió durante una reunión que mantuvo con el mando y el ministro del Interior, Patricio Carrillo. En un audio que circuló en redes sociales, dijo que se va porque le vinculan en el caso Bernal, asesinato cuyo principal sospechoso es el prófugo teniente Germán Cáceres. Ascendida para que me digan que yo estaba inclusive reunido con los cadetes, debido con ese oficial, que inclusive en el acto mío han sacado el cadáver, puras infamias y mentiras de gente interna que da información y que de pronto se libre la vida porque son esos con narcotraficantes. La otra desvinculación es la del general Freddy Goyes, director nacional de educación de la policía, responsable de la formación de los cadetes, varios de ellos investigados por el femicidio de Bernal. Este viernes el ministro Carrillo cuestionó a la cúpula de la policía por la falta de resultados en la búsqueda del teniente Cáceres. No podemos ubicarle 15 días al sujeto. ¿Con qué economía está subsistiendo? ¿Cuál es la red de apoyo? ¿Cuál es la red de defensa? No fuimos capaces de elaborar un plan desde el inicio, con una hipótesis clara. Pero parecería que es una policía improvisada, una policía que no sabe por dónde caminar. Yo sé que no es así. Por el caso Bernal son investigados 12 policías, quienes fueron suspendidos de sus funciones hasta que se determine la falta disciplinaria, que también podría terminar con la baja de la institución. Este viernes, María Belén Bernal fue sepultada en Quito en medio del dolor de su familia. Su madre pide justicia y considera que en el crimen no solo actuó el policía Germán Cáceres, mientras el gobierno y la fiscalía piden respaldo internacional para garantizar las investigaciones. ¡Justicia para Belén! ¡Justicia para Belén! El grito de justicia se tomó la avenida Simón Bolívar en el norte de Quito. ¡Por María Belén! ¡Nadie se cansa! Era Elizabeth Otavalo, su nieto, su familia, que con el respaldo ciudadano hacía el recorrido de despedida a su hija, María Belén Bernal. A pesar del dolor, con fuerza y energía, exige que le digan quién, además de Germán Cáceres, actuó en este crimen. ¿Cómo salió escondida? ¿Quién lo hizo? ¿Quiénes son los responsables? No solamente es una cadete, ojo, ¿no? Esto tiene que ser algo. Alguien más, muchos más, que caigan los que tengan que caer. Y mientras caminaban, solicitaban también no ser indiferentes, pedir junto a ella justicia. En el Campo Santo, una misa.
Y ella, Elizabeth, agradecía la compañía, las oraciones. Luego llevaron a María Belén Bernal a donde la iban a sepultar. Pero para su madre, no. Este no es el adiós. Nos vemos pronto. Esto no va a quedar así, mijita linda. Organismos como el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador recordaron el alarmante índice de homicidios intencionales de mujeres en el país. 264 en lo que va del año. De ellos, 59 son femicidios. Resaltaron además que los hechos de este caso deben ser investigados de manera expedita e independiente y llaman al sistema de justicia a que robustezcan su accionar para no dejar este caso ni ningún otro en la impunidad. Y Elizabeth Otavalo dice que la lucha sigue, que no se cansa. Es que si las fuerzas del cuerpo a veces decaen, las del corazón de una madre no se acaban nunca. Y en la Casa de Justicia en Quito se desarrolla la audiencia para vincular al policía Germán Cáceres al proceso penal por el femicidio de María Belén Bernal ocurrido en el interior de la Escuela Superior de Policía. Vamos ahora al sitio con Jacqueline Rodas y te preguntamos, Jackie, si hay alguna decisión judicial al respecto. Juan Carlos y amigos, buenas noches. La audiencia lleva ya más de 3 horas, pero aún no hay una decisión tomada. No pudimos conocer en detalle los elementos de convicción que presente la fiscal para vincular a este proceso penal a Germán Cáceres debido a que no se permitió el ingreso de la prensa por un tema de aforo, pero es bastante previsible que en esta vinculación la fiscal pida para él la medida cautelar de prisión preventiva debido a que él tiene una orden de detención vigente desde el jueves de la semana pasada y huyó. Actualmente tiene calidad de prófugo. En esta audiencia también se tiene previsto la reformulación de cargos porque recordemos que este proceso empezó por el delito de desaparición involuntaria con su primera procesada, la cadete Jocelyn Sánchez, quien en su versión dijo que el día de los hechos, es decir, la madrugada del domingo 11 de septiembre, estuvo en la habitación cercana a la del teniente Cáceres y habría escuchado, dijo ella, que escuchó ruidos y discusiones con María Belén Bernal y que luego de unos minutos escuchó como que bajaban un bulto por las gradas. Ya no es delito de desaparición, obviamente, porque hace 2 días se encontró a María Belén Bernal en el Cerro Casitagua, así que hoy se reformula cargos por el delito de femicidio. Esperamos que termine la audiencia para conocer la resolución de la jueza, que será obviamente en este sentido, mientras no se conocen hasta este momento detalles del paradero de Germán Cáceres y hoy es procesado en ausencia. Nosotros seguimos aquí en la Casa de Justicia pendientes del cierre de esta audiencia, Juan Carlos. Gracias, Jackie. Así es, seguiremos pendientes del desarrollo de esa audiencia y la resolución, por supuesto, de la jueza. Les contamos ahora que el lunes de la próxima semana se llevará a cabo el juicio directo en contra del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Issa. Él es procesado por el delito de paralización de un servicio público tras las protestas de junio pasado. Fabiola Santana informa que esta diligencia estuvo suspendida por una consulta a la Corte Constitucional. El juicio directo contra el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, fue suspendido el 4 de julio. La jueza Paola Bedón acogió y elevó a consulta a la Corte Constitucional el pedido del abogado de Issa de extender 15 días la instalación de la audiencia para preparar su defensa. De que esta situación de coordinación, pericias, cooperación internacional siempre lleva su tiempo. Según el abogado de Issa, la Corte se pronunció semanas atrás. Ha manifestado que no hay ningún tipo de situación que riña con la Constitución y la disposición legal. Por lo que la jueza convocó para el lunes 26 de septiembre de 2022 a las 8:40 la audiencia reservada y contradictoria de juicio directo en donde se resolverá la situación jurídica de Leonidas Issa. La diligencia tendrá lugar en el Complejo Judicial de La Tacunga y será presencial, a la que también fueron llamados los testigos. Por pedido del líder indígena se convocó a Guillermo Lasso, presidente de la República,
Entonces es procesado por el delito de paralización de un servicio público y se le dictaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. La convocatoria a audiencia se da cuando se desarrollan diálogos con el gobierno y el sector indígena, que pide la no criminalización de quienes participaron en las movilizaciones de junio pasado. ISA se pronunció el viernes anterior. No me he salido del marco legal, ni en el 2019 ni ahora. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de 1 a 3 años de prisión. En temas económicos, el petróleo tuvo una importante baja en su precio durante las últimas horas. En el caso de Ecuador implica una reducción adicional por el castigo que tiene nuestro crudo. Patricio Díaz nos muestra la posición de varios analistas de lo que implica esto para la economía del país. Hasta hace varias semanas el barril de petróleo superaba los $100. Este viernes el precio bajó en un 6% a $78.34. Esto significa un golpe aún más fuerte para la economía del país, porque nuestro crudo tiene un valor menor, conocido como castigo por su calidad. Ha habido un pánico en el sector petrolero y drásticamente el precio ha caído. Ahorita el crudo ecuatoriano debe estarse vendiendo en $64, es decir, en pocas semanas hemos perdido $40 por barril. ¿Y a qué se debe que el precio del petróleo haya tenido este declive? Pues son varias circunstancias. La guerra entre Rusia y Ucrania y la situación económica de países como Estados Unidos, por ejemplo. Se está oliendo ya a través de los inversionistas internacionales, los compradores de crudo, que potencialmente podrá haber una recesión, así que todos están tomando posiciones para cubrirse ante un potencial riesgo. A la baja de los ingresos económicos para el Estado por el precio se suma otro factor, la reducción en la producción petrolera. El anterior gobierno dejó el índice en algo cercano a los 450.000 barriles por día. Ayer se alcanzaron 386.000 barriles, es decir, hay una reducción. El principal problema es la producción, porque si tuviéramos una producción de unos 550.000 barriles, podríamos compensar con volumen esta demanda. Puede resultarnos al revés en el último trimestre y tener baja producción y bajo precio. Eso sería catastrófico para la economía del país. El objetivo del gobierno era llegar a una producción cercana al 1.000.000 de barriles diarios. Ahora se intentaría alcanzar al menos algo más de 700.000 hasta 2025. Vamos ahora con lo más destacado en el ámbito internacional. En Irán aumentan las víctimas por la represión a las protestas contra el régimen. En al menos una docena de ciudades se han extendido las manifestaciones tras la detención y asesinato de una mujer a manos de la policía. Masha Amini tenía 22 años. Fue apresada por no llevar bien puesto el velo que impone la ley islámica. Y ahora los reclamos suben de tono. El informe con Pedro Jiménez. Una imagen jamás pensada en Irán, la pancarta con la fotografía más grande del líder supremo Ali Khamenei ardiendo en llamas. Es la expresión más reciente de las protestas contra el régimen de la República Islámica, así como contra sus fuerzas de seguridad por la detención y muerte de Masha Amini, de 22 años. Hoy es el 7º día de protestas que se extienden al menos a 12 ciudades iraníes. Una semana con las manifestaciones más diversas, incluso con mujeres quemando el velo islámico. Se oponen a la imposición de esta prenda, pero sobre todo reclaman por el arresto, tortura y asesinato de una mujer por no llevarlo bien puesto. La policía habla de 17 muertos, pero la organización no gubernamental Irani Human Rights, con sede en Noruega, dice que hay 30 civiles asesinados. Y aseguran que la gente ha salido a reclamar por sus derechos y la dignidad humana. Desafían a la autoridad y aumentan las convocatorias en medio de denuncias respecto a que el régimen ha cortado los accesos a Internet para evitar los llamados a más protestas, así como la difusión de imágenes sobre las manifestaciones. Pero al mismo tiempo, el gobierno iraní ha organizado una serie de contramarchas. Aquí, una movilización masiva en Teherán luego del rezo del viernes. Los participantes acusaron a quienes protestan de ser gente infiltrada para destruir al régimen de la República Islámica de Irán. Más adelante en Televistazo, la seguridad en Sociovivienda 2 en Guayaquil sigue dependiendo de la presencia de militares y policías.
Más noticias. Durante las primeras 3 semanas del proceso de registro de ciudadanos venezolanos, 96.000 han tomado un turno para obtener el certificado de permanencia en el país. Este documento les permitirá tramitar su visa temporal a partir del 1 de octubre, como nos informa Fabiola Santana. Decenas de ciudadanos venezolanos acuden a los 19 puntos habilitados por el Ministerio del Interior para registrar su estadía en el país. 96.000 han tomado un turno en la página web y 23.000 cumplieron el proceso y obtuvieron su certificado de permanencia. Con este documento podrán iniciar desde el 1 de octubre el trámite para obtener su visa temporal. Esa segunda fase estará a cargo de la Cancillería. El ciudadano, después de cumplir con el registro de permanencia en sitio, con la toma de huellas y la fotografía, debe ingresar a la página estoyaquí.es y seguir los pasos que el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitará a partir del 1 de octubre. En la fase de registro se espera alcanzar a 300.000 migrantes de Venezuela que ingresaron por pasos regulares, pero que su visa caducó. Desde mediados de noviembre se habilitará el mismo proceso para los de otras nacionalidades y en febrero para los ciudadanos venezolanos que ingresaron por trochas o pasos irregulares. Los migrantes comentan los beneficios de la regularización. Poder salir, poder trabajar, poder tener todo tipo de beneficios como todos los ecuatorianos acá. Actualmente recién se me venció la visa y esto es una ayuda obviamente bastante grande para nosotros porque no quedaríamos irregular ni pagando multas ni nada al respecto. Pero no todos accederán a la visa temporal. El documento será negado para quienes posean antecedentes penales. Ya sean venezolanos o aparte aquí en Ecuador, que tengan algún tipo de procedimiento, lamentablemente no podrán optar por este tipo de visa. Quienes accedan a la visa desde noviembre podrán obtener una cédula ecuatoriana. El proceso culminará en agosto del próximo año. ¿Cuánto puede demorar la decisión de la Corte Constitucional sobre la consulta popular? Conozcamos el procedimiento que se sigue para saber si se acepta o no esa solicitud del Ejecutivo. Patricio Díaz nos recuerda el tiempo máximo que el Consejo Electoral considera le permitiría sumar ese proceso a las elecciones seccionales del próximo año. El 12 de septiembre el gobierno entregó su propuesta de consulta popular a la Corte Constitucional para que defina si las 8 preguntas pueden pasar a ese proceso. Pero ¿cómo toma una decisión la Corte? Luego de recibir la solicitud se la admite y pasa a un sorteo del juez ponente, que recayó en Alejandra Cárdenas. Ella tendrá que preparar la propuesta de dictamen y ahí es donde surgen al menos 2 momentos que debe resolver. El primero, sobre si la consulta es la vía para esa modificación constitucional. Y el otro, el control constitucional de las preguntas y el contenido mismo de la enmienda. Si el ponente considera que es necesario llevar a cabo una audiencia, pues se llevará a cabo una audiencia. En esta audiencia participará el proponente y las instituciones afectadas con los cambios constitucionales. Y aunque la ley menciona 20 días de plazo para que el Pleno de la Corte tome una decisión, de acuerdo al propio organismo, no es tanto así. La etapa de definición de la vía no tiene plazo. Esos 20 días corren para el control constitucional. Es decir, en realidad no se puede saber cuándo la Corte tomará una decisión. Decir entonces que este procedimiento que ellos han señalado de los 2 momentos será inédito, es decir, es esta la ocasión en la que marcarán los pasos de cómo se entenderá. Lo que sí se conoce es que según el Consejo Nacional Electoral, para que la consulta popular coincida con las elecciones seccionales de 2023 y se ahorren recursos, la Corte Constitucional tendría que responder hasta los primeros días de diciembre. Así lo confirma el ex consejero electoral, Fausto Camacho. Porque efectivamente entre la convocatoria y el 5 de febrero no deben haber más de 45 días. Estamos hablando entonces del 20 de diciembre. Todo esto solo si se asume que la Corte mantendría como vía la consulta popular. Pero si decide que algunas preguntas son reforma parcial e incluso asamblea constituyente, el asunto se complica más. Fue asesinado un abogado en el sur de Guayaquil. Se trata del defensor de los procesados en el caso de las muertes suscitadas en la penitenciaría del Litoral. La misma causa que llevaba el fiscal Edgar Escobar, también asesinado el lunes de esta semana. La policía investiga si existe alguna relación o si la motivación del sicariato es otra.
El abogado José Villalta, de 31 años, fue asesinado dentro de su carro. El crimen ocurrió la tarde del jueves en el sector de La Fragata, en el sur de Guayaquil. Recibió varios disparos en la cabeza y no tiene antecedentes penales. Se encontraron 4 indicios balísticos, vainas percutidas, calibres 9 milímetros. Según testigos, el profesional, cuando llegó al sector, un hombre a bordo de una moto le hizo señales para que se parquee. Este se bajó del vehículo y fue hasta la ventana de la víctima a conversar. Segundos después llegó caminando el sicario, se acercó hasta el abogado y lo asesinó. Luego los dos sujetos huyeron del lugar. Al parecer tenían alguna reunión, es lo que se presume. El victimado era la defensa técnica de los procesados en el caso de las muertes suscitadas en la penitenciaría del Litoral, la misma causa que llevaba el fiscal Edgar Escobar, asesinado el pasado lunes. Aún se investigan las motivaciones del crimen del abogado. Estamos determinando a quién defendía, qué casos tenía él bajo su cargo. Sabemos que algunos eran con el tema de las masacres en las cárceles. Por otro lado, la madrugada del viernes en la unidad judicial de Valdivia, ubicada en el sur de Guayaquil, sujetos habrían lanzado una funda negra cerca del auto del fiscal César Peña, quien labora en esa dependencia. Los agentes encontraron dentro de la envoltura una pistola de juguete. El fiscal pide que se investigue. Aquí en el complejo judicial, casualmente existe un patrullero policial, que era el que yo lo llamé en ese momento, y en lo que es el edificio también un policía que resguarda en hora nocturna, y en el día también existen policías. En este sentido, el comandante indicó que mantienen reuniones con las autoridades del sistema judicial para analizar cada caso de riesgo. Análisis de riesgo personal que deben ser solicitados para cada uno de los jueces y fiscales que están llevando estos casos emblemáticos, para que Policía Nacional, una vez que realice este análisis, proceda a dar la seguridad que corresponde. El comandante recalca que por falta de policías no se podría dar seguridad personalizada a cada magistrado. Militares y policías han decomisado al menos 7 toneladas de droga distribuidas en varios inmuebles del sector Socio-Vivienda 2, uno de los más peligrosos de Guayaquil. Lo hicieron desde la intervención que empezó a inicios de este mes, donde también almacenaban explosivos, armas y municiones que pertenecen a las bandas narcocriminales que operan en ese sitio. Diego Cuenca nos informa. La relativa paz en Sociovivienda 2 está condicionada a la presencia de militares y policías, que desde el pasado 12 de septiembre empezaron la intervención. Los niños ya salen a jugar a los espacios públicos que estaban apoderados por las bandas criminales. Respiran libertad, dice Byron. Aunque para ingresar al sector, primero se debe someter a una requisa. Vivimos en paz y tranquilidad por estos últimos días. ¿Y qué va a pasar cuando se vayan? Uy, lamentablemente no podemos predecir lo que pueda pasar, pero ya nos imaginamos qué puede suceder. Usted sabe, con tanta inseguridad, esta gente es peligrosa acá. Es la zona más peligrosa del noroeste de Guayaquil. Un centro de operación narcodelictivo, porque algunas casas, no todas, servían para esconder víctimas de secuestro. Pero también droga, armas, explosivos, dice el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que hoy recorrió el lugar. Decomisar casi 7 toneladas de drogas, explosivos alrededor de 150 unidades explosivas, armamento de igual manera, alrededor de 245 armamentos, 15 de ellos son armas largas. Pero aún no hay libertad para todos, porque los menores todavía no pueden ir a la escuela de manera presencial. Solo reciben clases a través de sus computadoras, por el temor de ser víctimas mortales de alguna balacera. En esa parte no estoy de acuerdo, porque ya que ven presencia de militares debería haber regenerado las clases, pues. Lo que sí se reactivó fue el comercio. Locales que no se habían abierto hace 1 hasta 2 años. Ahora ya han reactivado sus actividades comerciales. Ahora temen que cuando se acabe el estado de excepción, el terror vuelve a las calles, porque el control de los uniformados será aleatorio y no permanente. Al regresar en Televistazo, 4 áreas de Ucrania controladas por Rusia iniciaron sus referéndums en los que decidirán si se van a separar de Europa del Este y si se unen a la Federación Rusa. Más detalles de este proceso.
Más información a esta hora. Ecuador volvería por un nuevo acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional el próximo año. Así lo anunció el presidente Guillermo Lasso a un medio internacional durante su estadía en Estados Unidos. Y es que en 2023 el gobierno seguirá necesitando financiamiento externo para el presupuesto estatal. Aquí el informe. Este año finaliza el acuerdo financiero que Ecuador mantiene con el Fondo Monetario Internacional desde el gobierno de Lenín Moreno. Hasta diciembre, este organismo debe desembolsar $700 millones y con ello se completan los 6.500 millones que fueron entregados en partes en los últimos 2 años. Este convenio a cambio de recursos para el país generó polémica puesto que los gobiernos de Moreno y Lasso han tomado decisiones en torno a un menor gasto público y reformas en materia tributaria para tener más ingresos. Pese a ello, en el medio internacional especializado en economía y mercado Bloomberg, el primer mandatario anunció que buscará un nuevo acuerdo con el FMI el próximo año. Lasso afirmó que el año que viene, una vez que concluya este programa, haremos otro y que todavía hay opciones para pedir préstamos a los prestamistas multilaterales. Si el gobierno decide iniciar negociaciones, creo que debería iniciarlas ya y consolidarlas a inicio o el primer semestre del 2023, para en el mejor de los casos recibir un crédito a mediados o el tercer trimestre del 2023. No es tan fácil, entonces no es tan fácil como alzar el teléfono y pedir al banco una línea de crédito, sino que va a requerirse una evaluación a fondo de la economía nacional, va a requerirse unos compromisos que el gobierno puede asumir. Además, Ecuador deberá mostrar a los miembros del directorio ejecutivo del Fondo Monetario un análisis y evaluación del cumplimiento del actual acuerdo para que conozcan en detalle cuáles fueron los compromisos que sí se ejecutaron. Ecuaterra. El viernes de Ecuaterra y cada año vamos a contarles que se generan millones de toneladas de desechos electrónicos como computadoras, celulares, cámaras, entre otros. La mayoría no pasa por un sistema de reciclaje adecuado y esto causa daños para la salud y por supuesto para el medio ambiente también. Fernando Terranova nos cuenta cuál es la situación de estos residuos en nuestro país. ¿Cada cuánto tiempo cambian de celular? La vida de los artefactos tecnológicos cada vez es más corta. En 2019 se produjeron 53 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el planeta. Ecuador no es ajeno a esta problemática. ¿Cuánto genera un ecuatoriano promedio al año de basura electrónica? Cada ecuatoriano genera 5.3 kilos de chatarra electrónica al año. Solamente el 5 al 10% llega a ser procesado de manera responsable por gestores ambientales. Gustavo es el gerente de una empresa que procesa estos desperdicios. Nosotros procesamos 80 toneladas mensuales de equipos electrónicos para desarmar. ¿Equipos como cuáles más o menos? Televisores, monitores, computadores, equipos de línea blanca como aire acondicionados, refrigeradoras, cocinas. Todo lo que tiene que ver con equipos eléctricos electrónicos pasa por nuestras manos. El acopio y la clasificación son fundamentales. El proceso empieza el momento que retiramos los equipos electrónicos de los hogares o de las empresas. Estos llegan a nuestra bodega y son inmediatamente pesados. Luego de esto pasa un área de desensamblaje de los equipos electrónicos. El plástico, el vidrio, el aluminio, el cobre son separados y tratados de diferente manera. Separamos las partes, los componentes en los que son reutilizables y en los que no son reutilizables y los que son contaminantes. ¿Cuáles son esas partes peligrosas entonces? Las baterías, los toners, las pantallas de los televisores CRT antiguos es donde más contaminación existe. Porque eso, si no se le da un tratamiento, termina contaminando el medio ambiente. El suelo, el agua, todo lo que está alrededor es contaminado. Eso quiere decir que todo lo peligroso, esos tóxicos, contaminantes van al suelo. Terminan en los vertederos, terminan en los rellenos sanitarios. Lo más valioso son las tarjetas electrónicas, pues contienen pequeñas cantidades de metales preciosos. 20 toneladas de chatarra de tarjetas electrónicas. ¿En todos estos sacos? En todas estas tulas. Wow. Entonces ahí se puede recuperar bastante material. Bastante, correcto. Y luego de esto nosotros exportamos este material al exterior. Y una pequeña parte se queda en el Ecuador para ser procesado internamente. O sea, se lo envía afuera porque en el exterior existen plantas de recuperación de estos elementos para ser fundido y obteniendo de esta fundición obtenemos oro, paladio, platino, cobre. Metales preciosos que son reinsertados nuevamente a la economía.
¿Qué pasa con la gestión de esto aquí? ¿No hay todavía la tecnología adecuada? ¿Qué pasa ahí? Existe tecnología para poder refinar este material, pero la capacidad, el volumen que puede procesar esta empresa aquí en la ciudad de Quito es limitado. Procesarán 15 toneladas al mes. Nosotros en el Ecuador estamos generando 20, 40 toneladas mensuales. Entonces, obviamente no puede ser procesado todo aquí y debe ser exportado. Pero hay dispositivos que se salvan de ser chatarrizados. Otra manera de manejar estos residuos electrónicos es darles otra vida. Correcto. Los equipos que llegan a nuestras bodegas, nosotros los revisamos para ver cuáles pueden ser reparados. De esta manera le damos una segunda o tercera oportunidad a estos equipos. Todo suma para crear conciencia sobre la correcta disposición de los residuos electrónicos. Estos son tus contenedores y están hechos de un material también reciclado. Efectivamente, están hechos a base de plásticos de computadoras, de impresoras, de mouse, de teclados. Todo eso forma parte de esto de aquí. ¿Y cuál es la idea de este proyecto? Nuestro proyecto es poner estos en sitios estratégicos en la ciudad donde la gente pueda acercarse y depositar su chatarra electrónica. Tan fácil como coger, por ejemplo, esta impresora y depositarla. Así es. A ver. Gestores especializados cuya actividad, si se potencia, podría inyectar millones de dólares a la economía, además de darle un respiro al planeta. Así es, Teo, les contamos ahora que la Tacunga vive la fiesta de la Mama Negra después de haber permanecido suspendida por 2 años debido a la pandemia. Las calles se vistieron de 1000 colores. Patricio Viera con la noticia de esta celebración, considerada, por cierto, patrimonio inmaterial de la nación. ¡Que viva el capitán! ¡Que viva el abanderado! ¡Que viva mi Mama Negra que va enamorando! También conocida como la Santísima Tragedia, la Mama Negra es una fiesta tradicional propia de la Tacunga. Reconocida como patrimonio inmaterial de la nación, se desarrolla en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona de esta ciudad. La Mama Negra es un hombre vestido de mujer. Nelson Sánchez la representa desde hace 15 años. Cabalga por las calles de la Tacunga agradeciendo a la Virgen nuevamente que no erupciona el volcán Cotopaxi y dando alegría y fortaleza a los ciudadanos de la Tacunga. Le acompañan el capitán, el rey Moro, el abanderado y el ángel de la estrella, que es el encargado de elevar las oraciones a la Madre Santísima. Virgen de Mercedes, Virgencita del volcán, tú que nos diste la vida, líbranos de todo mal. Pero además existen otros personajes secundarios, como los curiquingues, los guacos, los negritos loeros, las carichinas y el achanguero, que esta vez lo representa Alejandro Aquila, quien lleva en sus hombros cerca de 300 libras. La carga pesada lleva el puerco, gallinas, cuyes, es lo que se le puede ofrendar a la Virgen de Mercedes. 72 comparsas, que en su mayoría visten el traje de chola la tacungueña, recorren las calles bailando al son de la tonada de las bandas de pueblo. El desfile se extenderá hasta el sábado y volverá a las calles de esta ciudad después de 8 días. Y en Quito se inauguró la 12ª edición del Salón del Chocolate, Cacao y Café. Es un encuentro entre productores y empresarios en el que se promociona la potencia de Ecuador para innovar. Creaciones innovadoras, sabrosas y a la vez etnomedicinales, al aprovechar componentes de plantas y alimentos andinos para unirlos al chocolate. Una línea de bombonería, una línea de chocolates en barras, una línea de barras energéticas, una línea de grajeas, todos son productos de chocolatería, pero nosotros rescatamos las semillas de sambo, chochos en presentación deshidratada, plantas medicinales como el anís, como el tepo, como el sufo, que siempre se han utilizado.
Incluso hay bebidas de este tipo con nombre y en honor al héroe indígena Lázaro Condo. También desde la costa cuentan que si las antiguas generaciones solo sacaban la materia prima, ahora con la Asociación de Productores de Cacao de Atacames, Esmeraldas, buscan fortalecerse socialmente al vender la pasta y productos como otro tipo de granola. Esta granola de cacao tiene el 60% del cacao de Nix y el 40% está en una mezcla de sabores con los que son frutos secos, como la pasa, el maní, el coco, que es nativo también nuestro de la provincia de Esmeralda. También arribaron desde la Amazonía. Están en total de 6 provincias que demuestran que el café, el cacao y sus derivados son una fuente importante para la economía ecuatoriana y sus exportaciones. El año anterior, 2021, sobrepasamos los $1.000 millones en exportaciones de estos 3 productos: cacao en grano, subproductos de cacao, chocolate y también café. Aquí hay cremas estéticas, helados, galletas, rompope de cacao hecho en Manabí y tantas delicias que no avanzamos a contarlas, pero que seguirán en esta feria hasta el domingo, en el Paseo San Francisco en Cumbayá, listas para ser probadas y degustadas.